estamos con una nueva serie, ¿verdad? Y se llama así, La mortificación del pecado, y está basada en una obra del puritano John Owen. Semana pasada nosotros terminamos con una pregunta, yo espero que puedan recordarla, y es, ¿por qué la carne debe ser mortificada? Y el Señor Jesucristo pagó, y el Señor Jesucristo con la cruz derrotó el pecado, ¿por qué entonces nosotros tenemos que seguir mortificando la carne? Y Owen, en su libro, en su obra, nos ofrece al menos 6 razones por las cuales nosotros debemos estar en esa constante, perseverante, diaria labor de mortificar el pecado, de matar el pecado, de quitarle su vigor completamente, de quitarle su poder. Pero antes de ver esas 6 razones que da este señor Owen, creo que es bien importante que nosotros sepamos en nuestra posición en Cristo, la nueva vida que nosotros tenemos en Él, a nosotros no nos excusa, de ninguna manera nos excusa de que nosotros no mortifiquemos el pecado. Hermanos, no nos excusa de que nos brinquemos un día de esta labor, como decía Owen. No nos excusa entonces de ser unos indisciplinados, de que un día sí mortifico y otro día no. Ahora alguien podría decir, pero eso está demasiado difícil. Sí, y ese es el fin, para que nosotros dependamos de la ayuda que el Señor a nosotros nos ha dado. Nosotros, hermanos, no estamos solos. Si ustedes leen las escrituras, se van a dar cuenta todo lo que el Señor nos ha dado en su generosidad. Nos ha dado armas, medios de gracia para que nosotros luchemos contra el pecado. Nosotros no estamos solos. Y esa es una de las cosas que siempre tenemos que tener en mente. Yo no estoy solo. Cristo está conmigo. Entonces, hermanos, si ustedes recuerdan, la semana pasada yo le mencioné a los cristianos gnósticos. Eso es bastante raro. Pero habían unos cristianos gnósticos. Quiero verlo con respecto a lo que estamos viendo acá, de que muchos van a decir, ¿verdad? Que nosotros estamos en Cristo, entonces no importa, dele rienda suelta al pecado. Habían esos cristianos gnósticos que llegaban a pensar y decir, es que el cuerpo es una cárcel del espíritu, entonces el cuerpo es malo, pero el espíritu que está ahí encerrado, pobrecito, él sí es bueno. Entonces, mire, dele rienda suelta a los pecados, no hay ningún problema, no va a dañar al espíritu que está ahí. No hay ningún problema. Habían otros que al contrario decían, no, golpee fuerte el cuerpo, dáñelo, debilítelo para que quede libre ese espíritu bueno. Habían otros que por el otro lado decían, no, no, dele rienda suelta, no va a pasar nada con ese espíritu. Entonces se entregaban a todo tipo de pecados, se daban esa licencia de comenzar a pecar. Y ahora nosotros tenemos a los que dicen, salvo siempre salvo. Yo no sé si han escuchado esa frase, salvo siempre salvo. O sea que mire, desde que fuimos rescatados por el Señor o elegidos por el Señor, nosotros tenemos la licencia para vivir como se nos pegue la regalada gana. Sonó tosco, ¿verdad? Sonó tosco decir vivir como se nos pegue la regalada gana. Es grosero, de hecho suena, ¿quién vive así? Pero así es como han llegado a pensar y a creer en estos tiempos. Mire, tranqui, no pasa nada. Salga ahí con sus compañeritos de la universidad. No hay nada de malo, divertirse, ir y tomar. Salga, tome, agarre o robe, lo que sea, haga cosas que no van conforme a esa naturaleza nueva que el Señor nos ha dado a nosotros y que Dios nos acompañe. Una vez había visto que había una gente que decía, vamos a ir a robar, que Dios me guarde. Entonces, ahora, hay personas, mis hermanos, que tal vez están en círculos cristianos que lleguen a pensar, salvo siempre salvo, yo soy salvo por el Señor, entonces puedo vivir como yo quiera. Vivir todavía pegado a las cosas de este mundo. No es que nos estamos separando, no es que nos estamos santificando. Y eso, mis hermanos, no es lo que ha creído la iglesia, eso no es lo que está en las escrituras. Calvino, por ejemplo, en sus 5 puntos, en la perseverancia de los santos, habla de una perseverancia, pero no es una perseverancia de estar cediendo al pecado, perseverar en el pecado. Él habla en una perseverancia de conocer al Señor, buscando cada día ser más conformados a su imagen. Y ese es el deseo que tiene el creyente con esa nueva naturaleza que el Señor le ha dado, que sabe que Dios ha empezado algo en nosotros y que Él no lo va a dejar a medio palo. O sea, como nosotros muchas veces este año voy a comenzar a hacer dietas, que esa es una de las metas que más nos ponemos, voy a comenzar a hacer dieta, voy a ir al gimnasio, voy a hacer tantas cosas que al final quedan a medio palo. Dios no es así. Oigan lo que dice Filipenses 1:6.
estando persuadido de esto, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es paulatino. Ahí vamos andando poquito a poco. Dice, y este es un pasaje que respalda el capítulo 17 de nuestra confesión. En el párrafo 1 dice de la perseverancia de los santos: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en el pecado hasta el fin. No dice eso. Perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Sigue más, se los voy a leer. Por lo que él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca que por la fe están aferrados. A pesar de que, por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puede, dice, ensombrecérseles y oscurecérseles por un tiempo. Él, sin embargo, sigue siendo el mismo y ellos serán guardados sin ninguna duda por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Ese perseverar indica una constante lucha. No es que Dios va a hacer y yo me voy a quedar ahí quieto sin hacer absolutamente nada. Es una lucha, mis hermanos, de estar y de querer cada día estar más cerca de mi Señor, de querer santificarme, o sea, apartarme de este mundo y acercarme más al Señor. Apartarme de mis pasiones, de mis deseos carnales, como dice la Escritura, que batallan contra mi alma. Entonces, mis hermanos, ese perseverar que nosotros vamos poquito a poco en esta vida es como cuando Dios está podando la plantita, ¿verdad? Que dice Juan: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Y ahí es la palabrita, lo podará, para que lleve más fruto. Si alguien sabe de plantas aquí, sabe que si uno corta bien una ramita, va a crecer otra ramita por ahí. Yo no sé mucho de eso, pero alguien, la hermana Angélica nos contaba, usted corta y ahí va saliendo otra ramita nueva. Nos está podando el Señor para que llevemos más fruto, más fruto. Entonces, mis hermanos, alguien podría decir, hablando mucha obra este muchacho aquí, que nosotros tenemos que, sí, la salvación es una obra de Dios que ha hecho en nosotros, es un regalo que por pura gracia nosotros hemos recibido. Y nosotros nada, absolutamente nada podemos hacer para ser salvos. Nada podemos hacer para ser salvos. Lo hemos recibido por pura gracia, por la fe en nuestro bendito y precioso Señor Jesucristo. Pero vuelvo a repetirles, no quita la responsabilidad que nosotros tenemos como creyentes. La vez pasada les había dicho, responsabilidades son lo que más nosotros huimos a tener. Y como creyentes, apenas el Señor nos salva, tenemos la responsabilidad de mortificar el pecado. Sí, de perseverar en la lectura de la Escritura, esa es chiva, pero también en la mortificación del pecado. Hay esfuerzos que nosotros tenemos que hacer y que muchas veces no queremos hacer. Y hay distracciones que nosotros tenemos que quitar, que muchas veces no queremos quitar y que interrumpen esa relación que nosotros debemos procurar tener con el Señor. ¿Cuáles son esos esfuerzos? Los menciono. La lectura de la Escritura. Chiva leer la Escritura. Es bonito leer la Escritura. Y alguien puede decir, eso para mí no es ningún esfuerzo, David. Pero puede para otros que sí sea un esfuerzo. Pues usted tiene que perseverar en esto. En los usos de los medios de gracia, en la predicación. Tiene que estar escuchando la palabra de Dios, en la oración. Y también, como les dije, el evitar ocasiones para pecar o estar mortificando el pecado. Eso es también perseverar. Decía Owen, mejor dicho, usted tiene que estar matando las lujurias de su naturaleza caída. Para eso, mis hermanos, nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y también ser autodisciplinados, disciplinarnos a nosotros mismos, controlarnos a nosotros mismos, ejercitarnos para la piedad, para estar bien firmes cuando el enemigo
comience a hacernos daño. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo, mis hermanos, entiende, comprende, está consciente de su pecado, está consciente de su naturaleza. Entonces el apóstol Pablo dice, entonces yo trabajo diligentemente porque me conozco. Ahora les había dicho, ¿verdad? Cuando aquellos discípulos dijeron, ¿quién será? Y ellos, a Pedro. No, de una vez se examinaron a ellos, conscientes de ello. Nosotros tenemos que estar también haciendo eso. ¿Qué hay en mí? Ser consciente de mi pecado para entonces poner guerra constante contra el enemigo. Entender, mis hermanos, realmente qué es el pecado. Les había dicho yo al principio, es bastante importante. Y luego entender correctamente el evangelio para luchar como tiene que ser. Entonces, dice Matthew Henry, espero se entienda esta frase de Matthew Henry. Estos señores escribían bastante difícil. Dice, el temor santo de nosotros mismos y la confianza y la no confianza presuntuosa es la mejor seguridad contra la apostasía de Dios y el rechazo final por él. O sea, mis hermanos, un temor de nosotros mismos. O sea, consciente de cuán depravado es usted. Sí, sí, el Señor me ha salvado, pero mis hermanos, con una pizquita nosotros hacemos podemos hacer un poquito de fuego, hacemos un incendio enorme nosotros. Me encanta por esta naturaleza mala, pecar y hacer las cosas grandes. Entonces él decía, entiéndase usted, sépase quién es usted y la no confianza presuntuosa. No tengo una confianza presuntuosa porque eso lo va a llevar a usted a apartarse del Señor. Yo soy capaz de vencer todos esos tipos de pecados. No hay ningún problema. Yo soy suficientemente fuerte. Cuando usted dice eso, usted está poniendo un sello, voy a caer. Si usted no depende del Señor. Si Pablo tuvo que disciplinarse, dice Matthew Henry, para perseverar, seguramente usted también lo tiene que hacer. Si Pablo lo hizo, seguramente usted también lo tiene que hacer. Owen lo dice de esta manera. Si Pablo, exaltado en gracia, en revelaciones, en privilegios y consolaciones, encima de los demás creyentes, hizo de la mortificación su trabajo, ¿cómo podemos nosotros estar exentos de este deber? Entonces, mis hermanos, viendo estos dos puntos, estas dos cosas que vimos aquí, o esta introducción tan larga, consideremos entonces, ahora sí, las 6 razones por las cuales nosotros tenemos que mortificar el pecado. Dice Owen, una, debemos mortificar el pecado porque el pecado remanente, dice, siempre permanece en nosotros mientras estemos en este mundo. Entonces, siempre el pecado remanente está aquí, siempre nosotros debemos estar mortificándolo, matándolo. Hay personas, y a Owen, que llegaban a pensar que nosotros podemos guardar los mandamientos, los 10 mandamientos perfectamente, ¿verdad? O sea, humanamente hablando, ¿verdad? Hemos cumplido en el Señor Jesucristo, por Él. En Él lo hemos hecho, pero no podemos nosotros en nuestras fuerzas. Y también habían quienes decían, nosotros estamos completamente libres de pecado. Hemos muerto completamente al pecado. Entonces, y a Él, esto es una ignorancia de la verdadera vida en el Señor Jesucristo, porque realmente dice, el pecado continúa en nosotros, ¿verdad? Sigue de alguna manera o en alguna medida el pecado haciéndonos daño a nosotros. Entonces, la carne sigue ahí. Y usted puede decirlo, he muerto al pecado, sí, en Cristo he muerto al pecado, pero el remanente está ahí. Mire, las tendencias viles de la carne ahí están, usted lo sabe. Creyente, usted lo sabe. Ahí están punzando. Esa fuente de maldad ahí sigue supurando ese veneno malo que quiere contaminar todo su ser, todos los días de esta vida. Es más, la hostilidad contra el Señor, hermano, sigue y hasta va aumentando. Hasta va aumentando esa hostilidad del pecado contra Dios. Nosotros como creyentes entonces podemos darnos cuenta. Amo más al Señor, Satanás se va a poner más las pilas para tratar de destruir ese amor que usted está, esa cercanía que usted está teniendo con de quitarlo de Dios. Esa es su meta, destruirlo, dañarlo a usted. Y el Señor está acercándolo más y más.
Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Eso lo dice Gálatas 5:17, hablando de mis hermanos, y estás queriendo apartarnos del Señor. Aún mis hermanos, nosotros no lo hemos logrado. En esta tierra seguimos nosotros gimiendo, necesitando el auxilio de nuestro Señor Jesucristo contra el pecado maligno y malo. Pero mientras estemos en este cuerpo, vamos, mis hermanos, a seguir poniendo los ojos en el Señor Jesucristo. Vamos a seguir poniendo los ojos en esa meta. Y decía el apóstol Pablo que él no corría como a la aventura, ¿verdad? Como estoy corriendo, sí, porque sí. A ver si gano o no. Yo corro. Y no es un corriendo a lo que caiga. Hay una meta que yo quiero alcanzar, que yo quiero seguir. Entonces corro. Y la idea del boxeador que nosotros leemos ahí es como que él trata de que cada golpe que él tira, golpee. Y si no va a golpear, se espera. Pero tiene que ser efectivo lo que va a hacer, ¿verdad? No golpeo al aire. Me voy a poner a golpear a lo loco. No, no, no. Lo voy a hacer como tiene que ser. Tengo que golpear, tengo que darle a ello. Entonces, dice Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice el apóstol Pablo, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por el Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que estar en una constante tarea de estarnos renovando día a día. Hay de hecho un canal del hermano R.C. Sproul que se llamaba Renovando tu mente, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar renovándonos día a día. El enemigo utiliza montones de artimañas, montonones de artimañas que ustedes no se imaginan para estarnos dañando a nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar constantemente renovando nuestra mente, llenándonos de la palabra del Señor para combatir contra él. Dice 2 Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Ahí usted se puede preguntar, ¿verdad? Soy muy cansado físicamente, pero espiritualmente me estoy renovando para sentirme fuerte, con ánimo, con gozo en el Señor. Dice Owen, y perdón porque está citando bastante a Owen, pero es que él es el que escribió el libro. Dice, aquel a quien se le ha señalado asesinar a su enemigo, solo ha hecho la mitad de su trabajo si se retira antes que el enemigo muera. Digan bien, aquel a quien se le ha señalado asesinar o matar a su enemigo ha hecho solo la mitad de su trabajo si se retira antes que el enemigo muera. Perdón, señor Owen, pero yo difiero de lo que él dice ahí. La mitad. Ha hecho la mitad si se retira. No ha hecho nada. Si se retira, el enemigo va a buscar ponerle el cuchillo en la espalda y matarlo. Usted tiene que matarlo, ir a la misión que se le dieron de matar al enemigo y matarlo. Usted no hizo la mitad, usted no hizo nada. Entonces usted tiene que destruirlo, si no, él se va a volver y lo va a matar. El pecado no está jugando con nosotros. A Saúl se le había dicho, destruya a esos amalecitas. ¿Y qué dice Saúl? Cuando regresa, Samuel le dice, ¿qué es ese montón de balido de animales que escucho yo aquí? Es que yo me los traje para sacrificárselos al Señor. No venga de piadosito. No venga de piadosito. El Señor le dio a usted estrictamente una tarea. Destrúyalos por completo. Y él no lo hizo. Ya ustedes saben lo que pasó con Saúl. Entonces, tenemos que matarlo. La tarea es matarlo, mortificarlo, quitarle la fuerza diariamente. Porque si no, él con nosotros no va a tener compasión. Segundo, razón por la que nosotros debemos mortificar es porque el pecado está activo, está trabajando para producir las obras de la carne. Ahí está. Mis hermanos, está activo. Nosotros tenemos entonces que estar activos contra él. No podemos dormirnos, ¿verdad? Para pelear vigorosamente contra él todo el tiempo. Incluso, mis hermanos, cuando tengamos la más mínima sospecha. Entonces, mis hermanos, vean, las tentaciones. Voy a decir esto. Ahí usted no, mejor no. Hay una pequeña sospecha, no, puedo herir al hermano, puedo hacer daño con esto. Voy a decir, mejor no. Voy a ver esto de por sí. Nadie va a saber. Hay una pequeña sospecha y no lo haga. Póngale barricada al enemigo, no. Voy a ir a tal lado, es más, voy a pasar después del camino y voy a pasar por ahí. No, no lo haga. Sabio, ve el mal, se aparta, se esconde.
Voy a agarrar esto, de por sí nunca se van a dar cuenta, hay un montón. No lo haga. Creyente, no lo haga. Ahí está, mis hermanos, activamente. Si lo ven, ahí está ese pecado asqueroso, abundo, como le llamaban los puritanos, queriéndolo a usted seducir y dañarlo. Owen de nuevo decía, si el pecado está siempre trabajando, estamos entonces en peligro si no estamos mortificándolo. Y es así, estamos en peligro contra este enemigo. ¿Quiere usted ganarle, mis hermanos, a ese enemigo fuerte? ¿Quiere usted ganarle a ese enemigo que es sutil, que es vigilante y que siempre está activo y que siempre está trabajando para destruirlo? ¿Quiere usted ganarle, mis hermanos, de una manera vaga, de una manera negligente, de una manera débil? Le va a ganar. Hay una responsabilidad en nosotros. No espere un éxito así. Dice Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Esto es algo así como no le dé tregua, no le dé ni una oportunidad, despedácelas, destrúyelas, porque si no, el enemigo lo va a despedazar, lo va a destruir a usted. Tercera razón para mortificar el pecado. ¿Por qué tenemos que mortificar el pecado? Es porque el pecado no está continuamente siendo mortificado, va a producir pecados más grandes. Va a producir pecados más grandes, escandalosos y destructores para nuestras almas. Entonces, ¿quién puede olvidar al rey David? Es el ejemplo más sencillo, vino a mi mente. ¿Quién puede olvidar al rey David? Vio a Betsabé bañándose, solo fue una mirada. Solo voy a ver a Betsabé ahí bañándose. Ya todos saben lo que pasó. Cada vez que el pecado a nosotros nos tienta o nos hechiza, busca expresarse de la manera más grande. No es que solamente la miradita ahí, solo, no. Va a buscar irse más y más para destruirlo. Entonces, cuidado con pensamientos sucios. Nadie lo supo. Nadie lo supo, puede decir usted. El Señor lo sabe y ese pecado lo puede llevar a usted a caer de una manera escandalosa. Un adulterio espiritual que muchas veces no es considerado tan grave como verdad lo es para el Señor delante de sus ojos. Solo vi a esa persona, le decía en mi corazón y ya, ¿quién más sabe? Solamente yo, ¿no? El Señor sabe. Es pecado contra el Señor. Una vez el hermano Alex, mis hermanos, hablaba de la pureza sexual. Tiene un libro y también tiene una serie. Y él nos hablaba de que las personas de Liberando a los Cautivos, muchos de ellos, mis hermanos, están hundidos en la pornografía y en ese tipo de pecados desastrosos. ¿Saben por qué? Decía el hermano Alex. Porque vieron una modelo. Así de sencillo, Satanás, el enemigo. Solo mire la modelo, no hay nada de malo ver una modelo. Y después quisieron ver a la modelo, y no voy a hablar más, pero quisieron ver a la modelo sin ropa, y eso lo llevó a querer ver a la modelo de otra manera y de otra manera, y eso llevó a que sus almas estuvieran completamente atrapadas por el pecado. El pecado, mis hermanos, es engañosísimo. Se muestra inofensivo, se muestra inofensivísimo, pero poco a poco busca destruirnos y endurecer el corazón. Dice Hebreos 3:13. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mis hermanos, eso va a hacer que nos alejemos nosotros del Señor poco a poco. Decían también los puritanos, los mejores santos en el mundo están en peligro de una caída si son encontrados negligentes en esta importante labor de mortificación. De hecho, un puritano que se llama William Jenkins decía, tiene una manzana para Eva, tiene uvas para Noé, tiene un cambio de ropa para Giesi, tiene una bolsa para Judas, tiene una Betsabé para David, tiene muchas mujeres para Salomón. ¿Qué tiene para usted? ¿Qué tiene para usted, Satanás, que se lo puede llegar a poner ahí? Se puede caer y no está batallando fuertemente contra el pecado. Cuarta razón para mortificar el pecado es que el Espíritu Santo y nuestra naturaleza, mis hermanos, fueron dadas para oponerse contra él, para oponerse a esa lujuria. Usted se pregunta, ¿qué es lo que hace que yo muchas veces tenga ese pensamiento de odio el pecado, de no quiero contaminarme con las cosas pecaminosas de este mundo? Es su nueva naturaleza en el Señor. Eso es lo que va a llevar a usted a pensar, yo no quiero contaminarme de las cosas de este mundo.
que usted está odiando el pecado, usted ya no lo ama. Espíritu Santo, mis hermanos, y esa naturaleza que el Señor nos ha dado son regalos, regalos de nuestro bendito Señor. Su generosidad es grande, es abundante, entonces debemos usarlas para combatir contra este enemigo tan malo que nosotros tenemos. O sea, saquémosle provecho a lo que el Señor nos ha dado. Dios, como les dije al principio, no nos ha dejado huérfanos. Él nos ha dado las armas para batallar contra el enemigo. Nosotros estamos en deuda con el Señor, además. ¿Qué semejante ayudador nos ha dado en su Espíritu Santo? Entonces, mis hermanos, si Dios nos da estas ayudas, no es para que nosotros las guardemos ahí, las dejemos aquí, las voy a sacar cuando, como el paraguas, ¿verdad? Lo saco cuando llueve. Las voy a guardar aquí, me las voy a dar aquí. Cuando esté viendo la fea contra el pecado, saco el Espíritu. Tenemos que estar en esa constante labor. Quinta razón por la que nosotros, son 6, ya casi termino, y recuerden que llegamos un poquito, comenzamos un poquito tarde, entonces, quinta razón por la cual nosotros tenemos que mortificar es porque la negligencia en este deber hace que el hombre interior comience a decaer en lugar de irse renovando. Entonces, dice 2 Corintios 4:16, se los leo de nuevo, dice, por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Arthur Wellington Pink decía, no hay crimen, por más enorme que sea, miren esto, no hay crimen, por más enorme que sea, que nosotros no seamos capaces de cometer si no ponemos la cruz de Cristo en nuestros corazones por medio de una mortificación diaria. Quiere decir, mis hermanos, que nos estamos, como dicen, ¿verdad? Nos estamos dando al pie, estamos lastimando a nosotros mismos si nosotros realmente no estamos poniendo la cruz del Señor Jesucristo para mortificar los pecados. Como decía Owen también, omitir la mortificación del pecado marchita la gracia. Florece la lujuria, decía Owen, en nuestro interior, quebranta los huesos del alma, hace al hombre débil y lo enferma. Salmo 38, del 3 al 4, lo dice bonito. Dice mejor que Owen, no hay nada sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hace tiempo una de nuestras hermanas había hecho una pequeña meditación. No sé si ustedes la recuerdan. Muy interesante. Y ella hablaba de que las florecitas, cuando las cortan, ya se están muriendo. ¿Verdad? Por más que usted agarre la florcita, la ponga en un vaso, esa florcita poquito a poco se va a ir marchitando. Ahí usted va a ver, está en la agüita, sí, pero se va a ir marchitando, se van a ir cayendo sus hojitas y se va a ir muriendo poquito a poco. Mire, mis hermanos, un creyente por un pecado, por más chiquitito que lo considere, nos puede separar del Señor. Vamos a leer algo para animarnos. Que ha sido salvo, sí, permanece salvo, pero permanece perseverando en el Señor. Pero les digo esto, mis hermanos, un pecado, por más chiquitito, puede hacer cosas terribles en la vida de una persona y va a ser notorio. Usted lo va a notar. Usted va a ver, mis hermanos, cómo esa persona se va marchitando, por decirlo de una manera. Se va amargando, va perdiendo esa vitalidad que quizás tenía en algún tiempo cuando comenzó en la fe. Por eso yo estoy totalmente en contra de esas personas que dicen, sí, se le acabó el primer amor. ¿Cómo se le va a acabar el primer amor? Si es suficiente en la escritura del amor abundante de nuestro Señor Jesucristo. O se lo dicen para desanimar a la persona. Ah, sí, el primer amor, sí anda feliz por eso, anda todo emocionado, pero ahorita se le pasa. Entonces, mis hermanos, un pequeño pecado, también como dice, ¿verdad? Unas pequeñas moscas dañan el perfume del perfumador. Un pequeño pecado a nosotros nos puede hacer mucho daño. Termino acá con la sexta razón por la cual nosotros debemos mortificar y es porque nuestro crecimiento espiritual es un deber diario. Entonces dice 2 Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Algo más conocido, 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación.
Aquí puede ser chocante. Pedro, ¿qué está hablando usted? ¿Para qué? Para crecer, para salvación. La nueva versión internacional, yo soy bien partidario del hermano Mariano, que le gusta esta versión, porque deja clarita las cosas. Realmente lo que dice es, por medio de ella, o sea, por medio de la palabra de Dios, crecerán en su salvación. El creyente, por medio de la palabra del Señor, va a crecer abundantemente en su salvación. Entonces, consumir la palabra de Dios nos va a ayudar a crecer y vamos a tener abundancia en nuestro crecimiento espiritual. ¿Ustedes han visto esos bebecitos? Son todos pochotones, cachetoncitos, preciosos. Entonces, detrás de eso está Dios, pero también está una mamá que le está dando la lechita. ¿Ustedes han visto cómo desean esos bebés la lechita? Como si no hay un mañana, la huelen y la encuentran y la mamá está ahí dándole la lechita y espera que el bebé esté creciendo. Yo creo que probablemente lo pueden ir midiendo en esas piernotas que están haciendo a los bebecitos. Pero qué triste es cuando un bebecito, ¿verdad? Se le da la lechita, no está creciendo. Uno se aflige. Mis hermanos, Dios quiere que nosotros como sus hijos crezcamos espiritualmente, que crezcamos en su conocimiento. Dice segunda de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué es eso del conocimiento de Dios? Alguien se puede quedar aquí como, sí, tengo que conocer más del Señor, pero ¿qué es eso del conocimiento de Dios? Como creyentes, a nosotros nunca se nos puede pasar de largo qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Conquistó la muerte, resucitó, destruyó, mis hermanos, al enemigo, agarró al hombre fuerte y lo domó, por así decirlo, lo subyugó y les quitó lo que tenía cautivo. Venció a Satanás, lo humilló, clavó en aquella cruz, mis hermanos, ese montón de sentencias que nosotros teníamos en contra. Él, Señor Jesucristo, fue el que lo hizo en esa cruz. Yo pago por completo por mis hijos. Entonces, si nosotros tenemos esa victoria presente, caramba, cuando usted lee eso, es impresionante cómo el Señor Jesucristo estudia ese pasaje. Cristo pagó todo por mí, humilló a Satanás ahí. Usted quería destruir a mis hijos, aquí estoy pagando por ellos. Apártese, yo pagué, usted no tiene más campo de llegar a meterse, a hacérmeles daño. Lo humilló por completo. Le dio una estocada mortal a Satanás. Entonces, mis hermanos, se considera ese tipo de cosas. No es para que usted esté viviendo a la par del pecado, es para que comience con ese conocimiento a alejarse del pecado, porque no va conforme a esa naturaleza que el Señor nos ha dado, de querer estar cerca del pecado. Usted ha sido transportado de las tinieblas a la luz del Señor Jesucristo. Cuando estamos nosotros creciendo en el conocimiento de Dios, va a ser visible también. Y no precisamente tiene que ser porque usted anda hablando palabras muy, por así decirlo, puritanas y piadosas. No se va a ver en eso, va a ver en su actuar, en su vivir, en cómo usted guía a su familia, en cómo usted guía a sus hijos. Va a dar una evidencia, mis hermanos, de que usted también está mortificando los pecados. Entonces, mis hermanos, si somos vagabundos, si somos perezosos, estamos viendo entonces que hay pecados que no están siendo mortificados. Envidiosos, orgullosos, mundanos, egoístas. Y Satanás es bien vivo, porque también él tira por el otro lado. Hermanos, falta de contentamiento, el enojo. Él va a tirar también, mis hermanos, por la blasfemia. Mi hermano, la falta de fe va a tirar por ese lado. Entonces no podemos, pongámosle fuerza con eso, recordando lo que el Señor hizo por nosotros. Y quiera el Señor, mis hermanos, de verdad ayudarnos por su Espíritu Santo a mortificar esos pecados. Cuando usted diga, no puedo, esto está demasiado fuerte, ¿qué voy a hacer? Es momento para que usted, mis hermanos, es momento, como decía aquel himno, para que Dios obre. Como usted arrodíllese a pedirle al Señor. Y para que no quedemos desanimados con esto, para que no quedemos desanimados, les leo esto. Y espero que estas palabras sean de mucha ayuda para ustedes. Dice Lucas 22:32, pero yo he rogado por ti, y estas son palabras del Señor Jesucristo. Yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor Jesucristo ha rogado por nosotros, y eso de hecho es un verso que respalda el capítulo 17:3 de la confesión, que dice así. Y aunque los santos, esos son ustedes, mis hermanos, mediante la tentación de Satanás y del mundo,
el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para para su preservación, que estos santos caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen en su Espíritu Santo, se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales. Renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo. Nunca en ningún momento dice mediante su fuerza, que usted es un campeón y usted es capaz de hacerlo, mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, hasta aquí les quité 5 minutos porque 5 minutos, comenzamos 5 minutos.